es el fanatismo de San Pablo, es la pasión de San Pablo, aniquilar la nueva secta. Y se tiene que trasladar 250 kilómetros de Jerusalén, la distancia que hay entre Jerusalén y Damasco, en un vehículo a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto va a tener que durar en el traslado? 2 horas y media. 100 kilómetros por hora, 1 hora. 100 kilómetros por hora, 2 horas, más 50 kilómetros más, 2 horas y media. En carro a 100 kilómetros por hora, pero en caballo hay que hacer jornadas y jornadas y jornadas. Y lo que le sucede aquí es cuando ya va llegando él a Damasco. Es importante esto, ¿verdad? En el traslado que él hace hacia Damasco, va a suceder algo, va a tener que pasar por zonas, vamos, históricas, de que la Biblia nos hace mención. Al ir hacia Damasco, a Chaleco tiene que pasar por Samaria, ¿verdad? Donde ya Jesús había tenido un encuentro con la samaritana, capítulo 4 de San Juan. Había tenido un encuentro con la samaritana. Esto lo tiene el capítulo 4, el versículo 6 en adelante, ¿verdad? Si lo tienen por ahí, léanlo. Si lo tienen, si no, a ver. ¿Leo? Sí, léalo. ¿Te me dice hasta dónde es? Sí, yo le digo hasta dónde. Dice, allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó sin más al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En ese momento se habían ido sus discípulos al pueblo a hacer compras. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Hay que saber que los judíos no se comunican con los samaritanos. Hasta ahí. Ese problema lo hemos visto ya. Es un problema de cultura, ¿verdad? Se transmitía de padres a hijos. Desde la división del reino de Judá con el reino de Israel, ¿verdad? Desde el tiempo de los reyes atrás quedó ese problema. Por eso ella le va a hacer una pregunta más adelante. Ustedes dicen que Jerusalén es el lugar para adorar a Dios y nuestros antepasados dicen que es aquí, en el monte Garizim. No lo dice la Biblia, tal vez lo diga, pero es en el monte Garizim donde ellos tienen un templo, donde adoran a Dios. Y Jesús le dice, en verdad te digo, ha llegado la hora y ya estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y no va a ser ni aquí, refiriéndose a Garizim, está él en Samaria, ni en Jerusalén. Ahí él anuncia ya el término de esta forma de religiosidad mosaica, ¿verdad? De que todo en el templo, o allá, en el caso de la división de los dos reinos, en Monte Garizim, ¿verdad? Ok, tiene que pasar por ahí. La Biblia de Jerusalén dice que se sentó al brocal del pozo. En el brocal del pozo, la latinoamericana dice que se sentó al borde del pozo. Ok, bien. ¿Qué más sucedió en ese traslado? Cruzó por la planicie de Gelboé, un lugar donde 2000 años atrás había muerto el rey Saúl. Había muerto con sus 3 hijos. Uno de ellos era Jonatán,
Uno de los hijos de Salomón que muere allí era Jonathan. Otro es Abinadab. Es Abinadab. Y el otro es Malquisúa. Malquisúa es el tercer hijo que muere ahí. La muerte de... A ver, vamos a leer aquí Primera de Samuel 31 del 1 al 6. A ver, ¿quién lo quiere leer? Un poquito para tomar en cuenta eso, ¿verdad? Vale la pena a veces en los cursos tomar en cuenta ciertos datos históricos. Dice, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en los cerros de Huelboé. Los filisteos se enseñaron con Saúl y sus hijos y mataron a Jonathan, Abinadab y Malquisúa, los tres hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero, toma tu espada y mátame, no sea que vengan esos circuncisos a matarme y ultrajarme. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Ok. Es nada más un antecedente del dato histórico. O sea, los apóstoles andaban por ahí, pero ni en cuenta. Jesucristo, como es hijo de Dios y es dueño de la historia y conoce el antes y después, él sabía todo esto. Pero no es el punto de él estarle dando un curso de historia a la samaritana. A la samaritana va a ir a tocar su corazón para conversión. Se dice en el mensaje querigmático, se dice que este es uno de los pastoreos más largos de Jesús en el caso de la samaritana, con una mujer que la lleva a la conversión y que ella se hace instrumento. Recuerden lo que pasó. Después se va y les dice, vengan porque he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que ha sido mi vida. No será el Mesías, vengan y lo verán, ¿verdad? Entonces, miren y todo, y la samaritana lleva a todo Samaria al encuentro. Samaria, los samaritanos son aquellos a quienes Santiago y Juan querían hacer bajar fuego del cielo para que los exterminara. ¿Por qué? Porque Jesús iba a Jerusalén y los manda adelante y los mandan por un tubo. Dicen, si va a Jerusalén, aquí no entra. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los... Claro que no, ¿verdad? Agresivos estos. Abusar. Boanerges, los hijos del trueno, ¿verdad? Ok, bueno, tiene que pasar Saulo por ahí, por donde 2000 años atrás a Saulo le pusieron Saulo por lo de Saúl. Ajá, sí, sí. O en honor de este rey, ¿verdad? Ok. Ahí sucede este acontecimiento. Bien, ¿qué pasa? Pablo tiene su encuentro con Cristo por el año 35. Más o menos. Por el año 35. Vamos a leer otra vez Hechos de los Apóstoles 9 del 1 al 6. Dice, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres,
y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iban de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Entonces es importante esto. Él en su pasión o en su fanatismo va a cumplir con su deber. Va a Damasco, ¿verdad?, para hacer estas detenciones con autorización. Pero hay una cosa, a la luz de el texto bíblico, él se descubre a sí mismo que no es el que él cree ser, un instrumento de Dios para llevar a cabo su proyecto. En ese sentido no, en el sentido de la ley de Moisés, no. De alguna manera ya Dios estaba fraguando el instrumento, haciéndolo pasar por todo eso, pero sí para llevar a cabo su proyecto de amor, pero no por la ley de Moisés. No bajo la luz del espíritu de la ley de Moisés, sino bajo la luz del Espíritu Santo, para llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Entonces esto sucede por el año 35. Esos son datos importantes que tienen que tener en cuenta. No puede pasarles de noche estos datos. Él se descubre de repente perseguidor. ¿Por qué? Porque alguien lo está acusando. Saulo, Saulo, pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y es bien importante esto. Al ser acusado, aquí habría que entrar en la psicología de San Pablo, habría que entrar en su naturaleza humana, habría que entrar en su naturaleza espiritual, habría que entrar en su naturaleza moral, habría que entrar en su naturaleza religiosa. Y de repente, el que se cree instrumento de Dios, bajo la ley del Sanedrín, para cumplir hasta sus últimas consecuencias con la ley de Moisés, de repente el Dios todopoderoso del cielo y la tierra lo acusa de perseguidor. Ahora descubre que persigue a aquel a quien él creía servir. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Pero aquí hay algo bien importante que tenemos que reflexionar. Jesucristo ya tiene más o menos, si estamos en el año 35, Jesucristo muere en el año 33. Tiene 2 años que Jesucristo está a la derecha del Padre. Ya tumbaron la cabeza. Es cosa de exterminar al cuerpo, de aniquilar al cuerpo. Es decir, cuerpo místico a los seguidores. Cuando otra vez la cabeza le vuelve a hablar desde el cielo. Una luz y una voz. Eso va a ser algo que San Pablo jamás va a olvidar. Jamás lo va a olvidar. 2 años que Jesucristo ha muerto y ciertamente 2 años que ha resucitado. Es la luz de la resurrección la que envuelve a Pablo. Por eso se queda ciego. Como que
como que Dios en su proyecto tiene borrar de la vista de San Pablo, de toda la experiencia vivida, muchas cosas, y renovarle la visión para que solo tenga ojos para el proyecto divino que tiene para con la iglesia cristiana. Y se descubre así, perseguidor del Hijo de Dios, del Verbo del Padre, según San Mateo 28, que es del 18 al 20, todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Versículo 18, 28, 18. Todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, el Todopoderoso del cielo y la tierra lo acusa como perseguidor. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Imagínense, pongámonos en la naturaleza de San Pablo, la revolución la explosión. De emociones y de sentimientos. Sí. ¿Qué pensó? ¿Qué hubo en su mente? ¿Qué hubo en su pensamiento, en su razonamiento? Sí, al que ¿Cuándo él había escuchado la voz de Dios como soldado? Nunca. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Saulo, aunque la latinoamericana está traducida ya, mantiene el lenguaje hebreo. Saúl o Paul o Jesús le habla en hebreo. Y él habla el hebreo porque le contesta a Jesús: ¿quién eres, Señor? Y se entiende, le contesta en hebreo, solo que no estamos viendo ese punto en la Biblia, sino ya traducido, y nos damos cuenta que hay un diálogo entre los dos, hablando del tema anterior cuando veíamos las lenguas que hablan. Le contestó a como él, que Dios le habló. Ajá, exactamente. El mismo idioma. Ok. Entonces es importante eso, es importante. Se descubre perseguidor porque Cristo lo acusa. Sin embargo, estamos en el punto. ¿Qué pensaría San Pablo? De repente sentirse culpable, descubrirse que es un perseguidor en lugar de ser un cumplidor de la ley. Es un quebrantador de la ley de Dios en lugar de ser un cumplidor de la ley de Moisés. Sí, exactamente. Por eso él va a pasar la ley de Moisés y va a hablar de ella en sus cartas como la niñera. La ley de Moisés es semejante a la niñera, ¿verdad?